Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Recuerda que puedes apoyar al canal suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. Y por favor, no olvides tus impresiones. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Buenas noches, hermanos. Que el Señor los bendiga. Qué bendición poder compartir el mensaje un viernes más con ustedes. Y hoy, para empezar, quisiera que iniciáramos este mensaje con una cita de Filipenses que probablemente todos conocemos, Filipenses 2, del 5 al 9, donde dice: «Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre». Hoy quiero compartir con ustedes acerca de la importancia de tener un corazón como el del Señor Jesús, como lo que acabamos de leer ahorita, un corazón de siervo. Y es que es difícil entender este concepto del servicio porque implica a otras personas, significa ponernos a un nivel más bajo que los demás. Y esto es algo que es completamente contrario a nuestra naturaleza caída, contrario a lo que el mundo nos enseña todo el tiempo. Al buscar en la Escritura, vemos que en varias ocasiones Jesús les explicó a sus discípulos la importancia de servir, la importancia de enfocarse en los demás y no en ellos mismos. Ahora, para hacer esto, Jesús aprovechó un tema, interesantemente, un tema que más de una vez, lamentablemente, fue un tema de discusión entre los discípulos. Esto es algo que yo no le había puesto mucha atención. Imaginarme a los discípulos de Jesús discutiendo entre ellos, no con los fariseos, no con otras personas, sino entre ellos. ¿Y cuál era este tema de discusión entre ellos? Nada más y nada menos. ¿Quién de ellos sería el mayor en el reino del Señor? ¿Quién de ellos sería el mayor? Y al buscarlo, encontré que en 3 ocasiones distintas se pusieron a discutir quién iba a ser el mayor. Y vamos a ver estas 3 ocasiones. La primera vez está en Marcos capítulo 9 y también está en Lucas capítulo 9. Vamos a leer en este momento la versión del Evangelio de Marcos, que está en los versículos del 33 al 34. Y llegó a Capernaum, y así que estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputabais, o sea, qué discutíais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque los unos con los otros habían disputado en el camino quién había de ser el mayor. Ahora, ¿qué los motivaba a tener esta discusión? ¿Habrá sido su humildad y ese anhelo que tenían por servirse unos a otros? ¿Habrá sido el amor que se tenían entre ellos unos por otros? Yo creo que no. Creo que la motivación principal de esta discusión era el orgullo. Era que se consideraban superiores a los demás, mejores que los demás. Tal vez por eso les dio vergüenza y no le quisieron decir a Jesús:
de qué era de lo que estaban discutiendo. Sin embargo, el Señor conocía sus corazones, ¿verdad? Él sabía lo que había en ellos. Entonces vamos a continuar leyendo el versículo 35, porque entonces en el versículo 35 Jesús se sentó, los llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, o el más grande, o el mayor, será el postrero de todos y el servidor de todos. Así que en esta ocasión Jesús comenzó a enseñarles qué significaba ser grande en el reino de Dios, qué significaba servir. Ahora, la segunda vez que ellos volvieron a discutir al respecto, la encontramos en el Evangelio de Mateo en el capítulo 20 y también en el capítulo 10 del Evangelio de Marcos. Para poner en contexto esta situación, resulta que Santiago y Juan, que eran los hijos de Zebedeo, le habían pedido a Jesús que en su reino les concediera a ellos dos sentarse uno a la derecha y el otro a su izquierda. En el relato de Mateo dice que fue la mamá de ellos la que hizo esta petición a Jesús. Y Jesús, con mucha paciencia, les explica que no tienen ni idea de lo que están pidiendo y que de todos modos no es Él quien decide quién se sienta a su derecha o a su izquierda, sino es el Padre quien toma esas decisiones. Pero entonces, imagínense, los otros 10 se enojaron con Santiago y Juan, se enojaron mucho. Y entonces vamos a leer en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Marcos está casi igual. Vamos a leer qué sucedió en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículos del 24 al 28. Dice allí: y como los 10 oyeron esto, se enojaron de los otros 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quisiere entre vosotros hacerse grande será vuestro servidor. Y el que quisiere entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En el versículo 25 vemos cómo el Señor les explica cómo funciona esto en el mundo. Les dice: ustedes saben que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad, o sea, los subyugan. Y en esta porción yo quisiera leer el comentario que el doctor Bailey hizo al respecto. El doctor Bailey escribió: ante los ojos del mundo, la verdadera grandeza se mide por la posición de autoridad sobre otros y por cuántos están al servicio de uno. Pero cuán diferente es esto de la grandeza en el reino de Dios. En el reino de Dios, la verdadera grandeza se alcanza convirtiéndose en siervos de todos. Así es este mundo. En el mundo hay que imponerse sobre los demás. Y así es nuestra naturaleza caída, es orgullosa. Incluso queremos imponer nuestras opiniones en la vida de otros. Pero la voluntad del Señor es que no seamos parte de este sistema. No somos parte de este mundo. Él nos ha llamado a servirnos unos a otros y no a enseñorearnos unos de otros. Porque así lo ha hecho Él, y esto lo vimos, lo acabamos de leer en el versículo 28. Él les dijo: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vamos a ver entonces ahora la tercera vez que surgió nuevamente la misma discusión entre los 12. En esta ocasión fue la noche de la última cena. Ya estamos en este tiempo y ellos seguían con el mismo asunto. Y vamos a leer el relato que lo tenemos en el Evangelio de Lucas, en Lucas 22, versículo 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, nuevamente. Y vemos que Jesús les vuelve a repetir lo que ya les había enseñado. Leamos los versículos del 25 al 27. Pero Él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas
y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y aquí quiero volver a citar las palabras del Dr. Bailey. Él escribió comentando este pasaje: este es uno de los grandes males de la humanidad, el deseo de ser el jefe. Esto fue lo que causó la rebelión de Lucifer en el cielo, como lo vemos en Isaías 14. De hecho, leímos que Jesús les dijo en el versículo 26, sí, esa es la manera en que actúa el mundo. Pero no debe ser así con ustedes. Con ustedes, el que es el líder es el que debe estar sirviendo a los demás. Y esta lección de humildad debe hacerse vida en nuestro corazón. Siempre que podamos, procuremos tomar el lugar inferior. Sea cual fuera nuestra condición, nuestra categoría, este debe ser nuestro estilo de vida en toda situación. Yo entiendo que esto se puede aplicar, por ejemplo, en el servicio en la iglesia o en los cargos que ocupamos o nuestra posición en nuestro hogar. Pero esa debería ser nuestra actitud en todo, incluso con nuestras opiniones, incluso con hacer valer nuestros derechos. En todo deberíamos tener esta actitud de siervo, porque es lo que el Señor nos manda a hacer. Busqué en el diccionario de la Real Academia Española el significado de servidor y de siervo. Servidor es persona que sirve como criado. Y siervo es esclavo de un señor, persona completamente sometida a alguien o a algo, o entregada a su servicio. Y esa misma noche, después de que los discípulos se ponen a discutir, Él les vuelve a repetir la enseñanza que ya les había dado antes, pero para ilustrar la verdadera grandeza, vamos a ir ahora al Evangelio de Juan y vamos a ver qué fue lo que Jesús hizo. Juan 13, del 4 al 5. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a secárselos con una toalla que tenía ceñida. Jesús se quitó el manto, el cual representa su posición de autoridad, y tomó el lugar de un siervo y lavó los pies de sus discípulos. Este fue un acto de extrema humildad. El trabajo de lavar los pies de otros en esa época era el oficio del siervo de más bajo rango. Este acto de lavar los pies de ellos fue un ejemplo de humildad que Cristo quiere que nosotros sigamos, que quería que ellos aprendieran y siguieran. Él mismo nos enseña cómo ser humildes y servir a otros. Y cuando terminó de lavarles los pies, nuevamente les explicó en qué consiste la grandeza del reino de Dios. Vamos a leer en Juan 13, versículos del 13 al 17. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque ciertamente lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el apóstol es mayor del que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Jesús les dijo a los discípulos que Él era su ejemplo a seguir al mostrarse cómo debían tratarse entre ellos. Somos llamados a ser siervos y como siervos debemos primero ocuparnos del bienestar de los demás. Yo sé que esto a veces puede sonar un poco extremo, pero la verdad, aquí lo dice el Señor, nosotros no somos mayores que nuestro Señor. Puesto que Él vino a ministrar y a servir, nosotros debemos hacer lo mismo. Vemos que Pedro verdaderamente aprendió esta lección muchos años después, cuando él escribió
su primera carta, él les dijo a los ancianos en 1 Pedro 5, versículos del 2 al 3, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino ejemplos de la grey, no como teniendo señorío sobre ellos. De una manera u otra, todos tenemos cierto grado de autoridad y de liderazgo. Y el Señor nos ha llamado a liderar, pero hacerlo con amor. No hacerlo a la fuerza, no por medio de nuestra propia opinión o nuestra forma de hacer las cosas, sino con amor. Y amar es hacer lo mejor para la otra persona. Debemos hacer todo por amor a los que el Señor ha puesto cerca de nosotros. De esta manera nuestro ministerio, nuestro servicio subirá como olor fragante delante del Señor. En Gálatas tenemos una porción que creo que todos conocemos, Gálatas 5, versículos del 13 al 14. Pablo nos dice allí, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no utilicéis la libertad como ocasión para la carne. ¿Para qué debemos usar esa libertad? Para servirnos por amor los unos a los otros. Versículo 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como cristianos, nuestra fuerza proviene de nuestro servicio. Ahora, si nosotros lo vemos desde fuera, desde una perspectiva del mundo, podríamos decir, parecería que ser un siervo no es la mejor manera de avanzar en esta vida. Parece que al final no son los siervos los que obtienen los beneficios. Pero en la Escritura vemos un patrón muy interesante. Todos los que están dispuestos a servir de todo corazón, al final terminan siendo los que gobiernan. Y quisiera que veamos aquí un ejemplo que a mí me gusta muchísimo. Elías y Eliseo. La historia de estos dos hombres es muy interesante. Y el pastor Norman Holmes tiene una enseñanza de estos dos hombres muy interesante, precisamente acerca del servicio. La historia de ellos está en Primera de Reyes 19 y voy a contarles un poquito el trasfondo. El Señor le dijo a Elías que llamara a Eliseo y que lo ungiera para que trabajara con él, porque él iba a ser el profeta después de él. Sin embargo, el trabajo de Eliseo sería solamente servir a Elías. Elías lo iba a llamar y ese iba a ser su oficio. Pero servir a Elías no era una tarea fácil. Cuando uno lee el texto, cuando uno lee acerca de este hombre, uno puede ver que Eliseo era un hombre un poco difícil. Incluso comunicarse con él era un poco difícil. La forma en que llamó a Eliseo para que trabajara con él fue un poco complicada. Es más, hasta parece ahí como que lo desanima de que lo siga. Las palabras que usó fueron incluso un poco despectivas. Fue algo así como, no, sabes que no me sirvas, mejor vete, regrésate con tus papás. Pero Eliseo, él tenía un corazón de siervo y era perseverante. Así que vamos a leer el relato en Primera de Reyes 19:19, que fue cuando Eliseo llegó a llamarlo. Partiendo de allí, de donde estaba y donde el Señor le había hablado a Eliseo para que fuera a llamar a Elías, para que fuera a llamar a Eliseo, dice, partiendo de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Ahora, poner el manto sobre él significaba que lo estaba llamando. Esa era la costumbre en esa época. Sigamos leyendo. Vamos ahora al versículo 20. Entonces, Elías, dejando los bueyes, Eliseo, dejando sus bueyes, vino corriendo en pos de Elías y le dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y ahí es donde está son esas palabras, ese ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Es como, vete con tus papás, pues no, si te quieres estar con ellos, pues vete. Ahora, es obvio que Eliseo estaba dispuesto a ir con Elías.
Pero la respuesta del profeta Elías fue bastante áspera. Como les acabo de decir, fue algo así como, regrésate con tus papás, pues no tienes que venir. Prácticamente le dijo que no lo siguiera, que no lo sirviera. Pero esas palabras no desanimaron a Eliseo. Vamos a continuar leyendo en el versículo 21. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. El doctor Bailey dice en el libro que escribió del ministerio del profeta que Eliseo se convirtió en el servidor personal de Elías. Y debe haber sido difícil, como les decía antes, ser siervo de Elías. Quizás aún más difícil trabajar con él. Pero Eliseo estuvo con Elías hasta el final. Nada lo desanimó, nada lo impulsó a alejarse de él. Es más, el final de la relación entre ellos fue algo muy parecido al principio. Resulta que Elías sabía que el Señor ya se lo iba a llevar, sabía que tenía que cruzar el río Jordán y que después iba a ascender al cielo. Y entonces comenzó el viaje. Y mientras iban al Jordán, 3 veces le dijo a Eliseo, ¿sabes qué? Quédate aquí, ya no me sigas. O sea, llegaban a una ciudad, llegaban a un lugar y le decía, quédate aquí, ya no me sigas. Pero las 3 veces Eliseo le contestaba, vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Vamos a leer Segunda de Reyes 2, del 9 al 10. Dice allí, cuando habían pasado, o sea, llegaron al Jordán y atravesaron el Jordán. Cuando habían pasado, Elías le dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes de que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando me fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no, todavía le pone la condición. Pero adivinen qué, Eliseo se quedó hasta el final con él y vio cómo Elías fue llevado al cielo. ¿Y saben qué? Pues recibió lo que había pedido, recibió esa doble porción. El ministerio del profeta Eliseo fue tremendo, hasta incluso después de su muerte, porque después de que lo habían enterrado, donde estaban sus huesos, una vez tuvieron que tirar ahí por emergencia un cadáver y el cadáver del hombre que tiraron resucitó. Así que fue tremendísimo el ministerio de ellos, de Eliseo. Ahora, nosotros, como les dije antes, hemos sido llamados a ser siervos. Ahora, ¿qué significa ser siervos? Ya leímos la traducción de lo que dice la Real Academia Española al respecto. Pero ser siervos en realidad significa que uno pierde todos sus derechos. Y uno lo que hace es promover a la persona a quien uno está sirviendo. Y este patrón lo vemos en la Escritura una y otra vez. Todos los que están dispuestos a servir, al final van a obtener una recompensa, como la recompensa que obtuvo Eliseo. Y quiero leer nuevamente el relato de la enseñanza que les dio Jesús a sus discípulos en Lucas 22, porque vamos a avanzar un poquito, pero quiero leer lo que ya habíamos leído. Lucas 22, vamos a leer del 25 al 30. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino que sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿Es el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y vamos a leer entonces ahora versículos del 28 al 30, que es lo que no habíamos leído. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. El servicio se pone a prueba cuando la persona a quien uno está sirviendo pasa por dificultades. Parte de esta actitud de servicio es revelada cuando decidimos quedarnos con alguien cuando las cosas se ponen difíciles. Para los discípulos fue muy fácil seguir a Jesús cuando ellos estaban repartiendo los panes y los pescados.
Pero no fue fácil quedarse con Jesús cuando Jesús fue a la cruz. Pastor Rob Tucker dijo algo muy interesante. Él dijo, fidelidad con entusiasmo es fácil. Fidelidad con reducción y dificultad no lo es. En la dificultad es cuando sabemos realmente quién son nuestros amigos. Y Pablo habló de esto. En 2 de Timoteo 4:16 podemos leer. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Jesús también experimentó el rechazo de los que le seguían, y vaya si no lo experimentó. Y un cuadro muy vívido lo tenemos en Juan 6, 66, 69. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hemos sido llamados, hermanos, hemos sido escogidos para que seamos fieles hasta el final. Para los discípulos no fue fácil, pero hicieron vida a lo que Jesús les enseñó con sus palabras y con su ejemplo. Y quisiera que leamos nuevamente las palabras de Jesús esa noche de la última cena, después de que les había lavado los pies. En Juan 13, del 15 al 17. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el apóstol es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Y voy a citar nuevamente al Dr. Bailey. Él escribió, mejor dicho, la verdadera felicidad viene de obedecer los mandamientos del Señor y en este caso, de amar y servir a otros. Necesitamos adoptar la actitud de siervo. Y la pregunta es, ¿estamos dispuestos a seguir el ejemplo de Jesús y ser siervos? No solo siervos del Señor, sino siervos unos de otros, que a veces ahí es donde entra la dificultad. ¿Vamos a recibir la gracia que el Señor nos da para poder aceptar la voluntad de otros? ¿Podemos por su gracia permitir que otras personas vayan primero, vayan antes que nosotros, sean los primeros? Hay una lucha real e intensa dentro de nosotros, pero la gracia y el poder de Cristo están disponibles para que podamos ser vencedores. El Señor nos ha llamado a ser libres, y en Gálatas leímos, a tener libertad, no para que hagamos lo que se nos dé la gana, sino para servirnos por amor los unos a los otros. Así que no nos desanimemos y clamémosle al Señor que esa actitud de servicio esté en lo profundo de nuestro corazón para que en cualquier circunstancia que estemos siempre dispuestos a darles a los demás ese lugar principal, porque todos, el Señor Jesucristo derramó su sangre por todas las personas. Y cuando tengamos dificultad en el trato con otra persona, recordemos, el Señor Jesús derramó su sangre por esta persona. El Señor Jesús sirvió a esta persona. Yo también puedo hacerlo porque Él ya lo hizo. Padre amado, gracias. Gracias porque tú nos rescataste. Tu palabra dice que nos sacaste del fango cenagoso, que nos levantaste para que estuviésemos contigo. Pero tú eres el siervo por excelencia. El Evangelio de Marcos te representa a ti como un siervo por excelencia. Permite, Señor, que nosotros también lo seamos, que seamos como tú. Que no estemos discutiendo unos con otros quién va a ser el mayor, sino al contrario, que estemos siempre dispuestos a ponernos en ese último lugar. Porque estando en ese último lugar, tú te encargas de nosotros. Tú eres el que nos cuida, tú eres el que vela por nosotros.
Permite, Señor, que podamos hacer a un lado nuestros privilegios, todo lo que tenemos la razón para exigir, que lo pongamos todo a un lado, que estemos dispuestos a poner a un lado nuestra vida, a desechar nuestra vida, con tal de hacer tu voluntad en todo. Danos la gracia, Señor. Permítenos tener ese corazón de siervo, como el que tienes tú. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Buenas noches. Si te ha bendecido el mensaje, no pierdas la oportunidad de compartirlo.